Doncs iniciem aquesta sessió. Bona tarda a tothom. Des de l'Oficina Antifrau de Catalunya us donem la benvinguda a aquesta sessió. Us agraïm moltíssim la vostra assistència i participació, tant les persones que esteu avui aquí presencial com les que ens seguiu per YouTube. Benvingudes. És aquesta una sessió on volem aprofundir en la visió i la percepció ciutadana envers la corrupció i, per tant, voldríem donar una especial benvinguda als membres de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció que participen en aquesta sessió amb la Fila Zero. Quan parlem de corrupció, parlem d'aquest fenomen nociu que impacta directament en la confiança ciutadana en les seves institucions i parlem d'aquest fenomen nociu que també impacta en la qualitat institucional d'un país. La corrupció no és fàcilment mesurable, no existeixen dades fiables, és molt difícil obtenir dades fiables de la corrupció real, tant per la dificultat d'aquestes dades com per la heterogeneïtat de les metodologies que s'empren per mesurar la corrupció. Per tant, quan parlem de corrupció, parlem sempre de percepció de la corrupció. I els experts sí que ens diuen que a efectes de confiança ciutadana, és a dir, de la col·laboració, de la contribució ciutadana, de la participació en els assumptes públics, tant impacta la percepció de la corrupció com la corrupció real. Per tant, tenir dades de percepció de la corrupció sí que ens dona un bon escenari per veure on som i també per començar a treballar i analitzar cap on hem d'anar. Les dades de corrupció a Catalunya, de què disposem a Catalunya amb el baròmetre de la corrupció que elabora cada 2 anys aquesta Oficina Antifrau de Catalunya, no són gens positives. Més del 80% dels enquestats consideren que a Catalunya hi ha molta o bastanta corrupció i consideren també que la corrupció afecta fonamentalment a l'activitat pública, en contractació pública, en urbanisme i en activitat subvencional. D'això i d'altres coses en parlarem avui. Parlarem de dades, parlarem d'anàlisis internacionals i aprofundirem també de com s'elaboren aquests índexs de transparència internacional, aquests índexs de percepció de la corrupció i també com es monitoritzen instruments d'anticorrupció com la Convenció de Nacions Unides. Parlarem de la mà de la taula rodona que moderarà la cap de Relacions Institucionals, la Lourdes Parramon, qui us presentarà els 2 ponents que ens acompanyen avui en aquesta taula rodona i aquí des de l'oficina els agraïm moltíssim la seva participació. Esperem que el debat que generi avui en aquesta sessió, amb els ponents i amb les persones que hi participeu, contribueixi a generar molt més coneixement encara i ens permeti saber què és el que hem de fer, com ho hem de fer, amb qui ho hem de fer, per avançar a intentar reduir aquesta percepció de la corrupció que tenim aquí a Catalunya i ens permeti també anar-nos alineant en el rànquing de països, amb els països que surten més ben posicionats en aquests rànquings de percepció de la corrupció i també que tot aquest debat ens generi coneixement en com enfortir la integritat pública al nostre país. I per finalitzar, només novament donar-vos la benvinguda a tots els que participeu, Observatori Ciutadà contra la Corrupció, resta d'entitats de la societat civil, experts, professionals i acadèmics que ens acompanyeu avui. Moltes gràcies i dono pas a la taula rodona i demano a la Lourdes Parramon i als nostres ponents ja que s'incorporin a la taula. Moltes gràcies. Continuem, o comencem amb la taula rodona. Deixem en primer lloc presentar-vos els nostres convidats. Hem agraït la presència al David Martínez, que és director executiu de Transparència Internacional, i Nanna Revuelta, coordinadora regional de la UNCAP Coalition per Europa. Tots dos els hem convidat no només pel seu càrrec o per la representació de les seves respectives institucions, sinó perquè ells són gent falsada, de percepció,
que en saben de la relació entre percepció i acció col·lectiva i que en saben d'avaluació i els seus currículums, no ho diuen ells, els seus currículums ens ho testimonien. David Martínez és un perfil de jurista, és llicenciat en Dret per la Universitat de Salamanca, grau en Ciència Política de l'Administració per l'Autònoma de Madrid, màster en Governança i Drets Humans, especialista certificat, que us ho diu ell mateix, que li reconeixen les universitats en compliance i ètica, i per la Universitat de Pisa en Justícia Constitucional i Tutela Jurisdiccional del Dret. He fet múltiples estades de formació en llocs interessants, des del Departament de Blanqueig de la pròpia universitat fins al Tribunal Constitucional, si no vaig errada. A part d'exercir la direcció operativa de Transparència Internacional, coordina el Fòrum d'Integritat Corporativa d'aquesta organització. I Ana Revuelta té un perfil també mixt com el David, de procedència, ella és economista per l'Autònoma de Madrid, màster en Ciència Política i Govern per l'Institut d'Estudis Polítics de París, en Governança i Gestió Pública per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, especialista en Economia Internacional i Desenvolupament per la Paris Open, i ha estat consultora de diverses organitzacions, entre les quals Transparència Internacional, on van coincidir tots dos quan Ana Revuelta era coordinadora de projectes, si no vaig errada, i en altres organitzacions de la societat civil, com ara mateix, ho va ser Europa i ara està en aquesta coalició internacional. Tots dos han treballat en molts àmbits en relació a la corrupció, des dels pactes d'integritat en la contractació pública, la transparència empresarial, la regulació del lobby i especialment la percepció de la corrupció en relació a l'acció col·lectiva. Per tant, jo estic molt feliç de tenir-los a tots dos aquí, els agraeixo moltíssim que hi siguin, però sobretot agraeixo molt l'oportunitat que tindrem de departir amb ells, de preguntar i de conèixer no solament els resultats dels instruments que tots dos han tingut responsabilitat directa en posar en marxa, sinó perquè ens permetran també posar una mica de context, saber una mica la tripa, los entresijos, de com es fan els índexs de percepció, de com es duen a terme aquestes avaluacions internacionals que ens presenten com independents, i amb escrutini de la societat civil i veurem, per tant, també les seves bondats i les seves limitacions. Comencem, doncs, amb el David, a qui li hem demanat que ens faci una mica de breu presentació dels últims resultats del IPC, no l'índex de preus de consum, permeto la broma, segur que no és la primera vegada, l'índex de percepció de la corrupció de Transparència Internacional, que ens expliqui una mica no només les interioritats de la fabricació d'aquest índex, sinó en general de tots els instruments de percepció de la corrupció en el benentès en què sovint ens trobem nosaltres com a oficina antifrau i en el baròmetre que fem cada 2 anys, a què es referia la directora adjunta, en què preguntem sobre actituds de la ciutadania, és a dir, sobre si s'identifiquen prou bé les conductes corruptes i sobre els llindars de tolerància, sobre l'acceptació, la relativització, la justificació de determinades conductes, també preguntem per percepció. Percepció de la corrupció i de l'evolució de la percepció, percepció de transparència, percepció d'honestedat. I sovint ens interpel·len o ens demanen o ens diuen, bé, és que això només és percepció. Aleshores, jo voldria saber, això que només és percepció, què ens indica, en què ens ajuda, a quins escenaris ens planteja. David, quan tu vulguis, endavant. Bueno, gracias. Perdón. Sí, tengo aquí, ¿se me escucha? ¿Se me ve? Fantástico. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por tan amable presentación, mi querida Lourdes, y estar aquí. Para mí es como estar en familia, con la familia anticorrupción, mi familia anticorrupción de tantos años de estar colaborando y perdonad que mis competencias lingüísticas no me permiten hablar en catalán. Os puedo ser bilingüe y puedo hablar en mexicano y en español, pero creo que mejor le vamos a seguir en castellano. Yo quería pasarme a hacer la presentación en catalán y pasarme al castellano para invitarte en esta primera intervención y me he ido de carrerilla. No, fantástico. Como sabes, varias lenguas románicas. Sí, lo capto, lo detecto perfectamente, lo entiendo y además me gusta escucharlo, entonces es muy bueno. Quiero también agradecer aprovechar el espacio rápido para agradecer a la Oficina Antifraude de Cataluña
por esta apertura de este diálogo, esta recepción y receptividad que tenéis con la sociedad civil, que no todas las instituciones pues tienen este marco de apertura y esta conciencia hacia la participación y hacia el entramado desde las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, es que podría estar hablando muy bien de CPI, entonces modérame como moderadora. Que tengas un enforcement ahí fuerte para moderarme y no irme demasiado. Bueno, para empezar un poco por lo básico, lo fundamental, es el índice de la percepción de la corrupción, o Corruption Perception Index, o CPI, o IPC. Se crea en 1995 en el seno de nuestro secretariado, que se encuentra en Berlín. Nosotros somos una organización de prevención y lucha contra la corrupción a nivel internacional y estamos en 113 países, y nuestro secretariado, nuestra sede matriz está en Berlín. Se crea en el 95 y tiene no obstante, es importante mencionar que a partir de 2012 sufre una reforma metodológica muy importante, tan importante en dos sentidos. Uno, en el sentido de que el índice fue aprobado, o bueno, fue evaluado por parte del Centro de Estadística de la Unión Europea para ver que sus elementos metodológicamente tuvieran solidez, y sobre todo porque a partir de hacia atrás de 2012, gracias a este cambio, ya no podemos hacer esta comparación de puntos, de puntuación y de posición de los países, dado que fue un cambio bastante importante. Entonces, cuando veis, por ejemplo, algún tipo de artículo donde se está comparando, por ejemplo, desde 2008 hasta la fecha, que he visto en algún lugar, no sería metodológicamente correcto, porque solo a partir de 2012 es que sí podemos comparar, si no nos estaríamos haciendo una comparación lo más exacta posible. Es un índice que va del 0 a 100, donde 0 no significa cero corrupción, sino sería cero integridad. La menor puntuación significa que hay una mayor corrupción o mayor percepción de la misma, y los 100 puntos sería que el país pues tiene mayor puntuación hacia la integridad. En función de la puntuación que obtiene cada país, se le adjudica una posición en un ranking mundial. En esta ocasión se han medido en 180 países, y entonces pues cada país obtiene su puntuación y luego su posición en el ranking. En cuanto al qué mide, qué no mide, también es muy importante, porque por ejemplo este índice a veces es muy utilizado por sector privado a la hora de hacer negocios en diferentes partes del mundo y ver cómo está este indicativo de prevención de la corrupción, pero no saben qué áreas miden y qué áreas no miden, ¿no? Pues no mide todo. Mide sobre todo conductas vinculadas al cohecho o soborno, malversación, protección de informantes o denunciantes, nepotismo en la función pública, captura estatal, aplicación de mecanismos de integridad, enjuiciamiento efectivo de funcionarios que han sido sancionados por alguna conducta vinculada a la corrupción, y en general la fortaleza de las leyes y de los paquetes de medidas anticorrupción y de integridad. ¿Qué no mide? Primero, a pesar de que se llama índice de percepción de la corrupción, y a lo mejor por aquí también pude haber comenzado, no es un índice de percepción ciudadana. Solo lo primero, no es un barómetro. Tenemos un barómetro nosotros, tenemos un barómetro, la Unión Europea es los barómetros, o el CID, por ejemplo, que tiene sus barómetros de percepción ciudadana. Este es un índice que está elaborado, construido a base de otros índices y de otros indicadores de think tanks, de organismos especializados, internacionales, expertos, que suelen medir ciertas áreas vinculadas con la corrupción pública. ¿Qué no mide? No mide fraude fiscal, no mide blanqueo de capitales, no mide flujos financieros ilícitos, no mide corrupción entre particulares o en los negocios, no mide economías y mercados informales, y finalmente no mide toda la parte que le llaman facilitators, que son los terceros facilitadores, que pueden ser facilitadores de la corrupción, abogados, asesores financieros que puedan tener algún rol, sobre todo se suele estudiar mucho en el blanqueo de capitales. Entonces, importante que mide, que no mide, mide solo sector público, no mide absolutamente nada del sector privado.
y solo estas áreas. En cuanto a la metodología que preguntaba Lourdes, como para hacerlo muy corto, son 4 pasos, fundamentalmente 4 pasos. Son 13 fuentes que se suelen utilizar. De esas 13 fuentes, esto es importante, para que un país pueda formar parte del índice tiene que aparecer al menos en 13. En España, por ejemplo, este año se utilizaron 8 fuentes. Puedo citar algunas porque gran parte de la cuestión es de dónde se nutre el CPI, ¿no?, que preguntabas. Por ejemplo, tenemos los índices de riesgo de 2023 de Economist Intelligence Unit, se utilizan del Foro Económico Mundial, la clásica encuesta de opinión ejecutiva, índice de Estado de Derecho de World Justice Project, los indicadores de gobernabilidad sostenible de Bertelsmann Stiftung. Es decir, una serie de indicadores que ya se han venido evaluando, se han venido probando su solidez en cuanto a la medición de estas áreas que vinculan. Entonces es un índice que se compone a base de otros índices, de otros indicadores, a la cual pues podría preguntar perfectamente, bueno, ¿y qué valor añadido puede tener el índice de percepción de la corrupción si ya se está basando en otros índices que están midiendo estas áreas? Y bueno, nosotros hemos detectado al menos 4, y ahora vuelvo al tema metodológico. Primero, por un lado, la cobertura geográfica mundial. El índice cubre más países que cualquiera de las fuentes individualmente consideradas. Por otro lado, la confiabilidad estadística, ya que es más que la suma de sus partes, compensa posibles errores entre las fuentes al tomar de promedio al menos estas 3 fuentes y hasta 3, máximo de 13. Precisión también estadística, porque muchas de las fuentes miden del 1 al 5, del 1 al 10, el índice mide del 0 al 100, entonces tiene un mayor detalle y profundidad en cuanto a la medición para mediciones un poco más precisas. Y finalmente, la neutralidad no distingue o no excluye regímenes, ya sea porque no son democráticos o por cualquier otra cuestión. Simplemente el país que no está en el índice es porque no cumple los requisitos metodológicos que comentaba antes, de que al menos aparecer en 3 de estas fuentes fiables y contrastables para poder formar parte del índice. En cuanto a la metodología, os comentaba que tiene estos 4 pasos muy básicos. Se selecciona las fuentes o se ve qué fuentes se han medido en qué áreas para ese país determinado, se estandarizan, se calcula el promedio y se reporta finalmente la desviación típica. Para esto se hacen otros 3 pasos una vez terminados estos 4, que son primero un blind calculation, donde 2 investigadores internos y 2 externos hacen de forma independiente lo que llaman cálculo ciego independiente, el cálculo para ver para poder al final poner en común qué desviaciones pudiera haber entre ellos o si hay coincidencia. Finalmente, un segundo paso, que es la revisión regional, el Regional Advisor que tenemos por cada región del planeta, hace una revisión del mismo. Y finalmente, la validación del movimiento, que es que cada capítulo de Transparencia Internacional revisa sus resultados, revisa la narrativa que hay detrás de esos resultados y mandamos un feedback. Eso sería más o menos las tripas, como decía tú, del índice de percepción de la corrupción. Cada año, y ya termino para no extenderme demasiado, cada año tenemos un tema que tratamos específicamente, estudiamos un poco el comportamiento de la corrupción con alguna cuestión específica, y entonces cada año va cambiando este tema. Este año fue Estado de Derecho y Justicia, y bueno, en otros años ha sido, cuando COVID, obviamente pues hicimos la vinculación con salud, sanidad. Cuando vino el tema de Ucrania hicimos el estudio entre paz, seguridad y corrupción. Este año, bueno, lo que quedó muy claro es que al igual que pasa entre la gobernanza y la corrupción, entre la justicia y la corrupción existe o hay esta relación bidireccional, causal e inversamente proporcional, es decir, que a menores controles tienes y a mayor espacios dejas en cuanto a tus sistemas y a tus controles y a tus equilibrios, más paso das a que la corrupción se pueda desarrollar, y viceversa.
si tienes unos controles bien afianzados, respetas bien todo el Estado de Derecho, vas a dejar menos espacio que se pueda la corrupción alimentar o desarrollar. Y bueno, se estudiaron las variables de cómo la corrupción creaba barreras para acceder a la justicia, en muchos casos amenazaba la independencia judicial, y se hicieron correlaciones con otros índices que medían justicia, acceso a la justicia, etc., y cómo impactaba la corrupción en este tipo de cuestiones. Y ya ahora sí cierro, lo prometo. Se hizo también una correlación entre, no sé si conocéis, los indicadores del ranking que hace de democracias el Economist Intelligence Unit, que distingue el mundo entre democracias plenas, democracias débiles y regímenes no democráticos, y se vio, como más o menos era esperable, que el comportamiento de aquellas democracias plenas tenían un mayor promedio en cuanto a la puntuación del índice. Las democracias débiles estaban un poco peor, en concreto un 73% de promedio de puntuación, 48% las democracias débiles no llevaban al aprobado, y los regímenes no democráticos en torno a un 32% en su promedio de puntuación. Y es interesante porque no sé si habéis escuchado hablar del SDG, o el Objetivo de Desarrollo Sostenible 0, número 0. Bueno, se dice que, y lo traía a colación por el tema de la relación entre corrupción y justicia o Estado de Derecho, se dice que la corrupción, y por eso se habla de un SDG o de un objetivo ODS 0, porque la corrupción no deja que los 17 objetivos de desarrollo sostenible se puedan desarrollar, impacta de manera transversal, de manera directa, y entonces en muchos organizaciones se está hablando de que debería existir este ODS 0, que es precisamente el control, la prevención y la lucha contra la corrupción, para que los demás ODS se puedan desarrollar en su plenitud. Y yo creo que más o menos sí las pinceladas del índice. Cualquier duda o cuestión que me haya dejado. Muy interesante, David, las conexiones de la corrupción con el Estado de Derecho, con la justicia. Luego veremos otras conexiones. Olinda se refería en su presentación a la relación entre corrupción y confianza. Volveremos sobre eso, y nos gustará luego que nos sitúes, aunque no estamos obsesionados por el ranking, pero que nos sitúes un poco cuál es la situación del Estado español en la actualidad. Se hizo la presentación en enero, pero creo que nos gustará mucho escuchar si vamos a peor, si vamos a mejor, si estamos estancados en cuanto a puntuación, en cuanto al lugar que se ocupa. O sea, una breve foto de situación, pero quizás le paso ahora la palabra a Ana para que nos haga lo propio de esa tripa que nos enseñaba sobre los índices de percepción, que en realidad no son percepción ciudadana, sino un conjunto de fuentes que nos permiten situarnos sobre cómo está la cosa a nivel de corrupción en cada uno de los países y en relación con el resto. Esa mirada comparada creo que nos puede ser muy útil, sin obsesiones. Pero me gustaría que Ana diera el contrapunto sobre, tenemos instrumentos de percepción que nos dan algunas informaciones y no otras. ¿Qué informaciones nos traen las evaluaciones, las monitorizaciones? No sé si el palabra es aceptable en español, pero bueno, ese seguimiento de los compromisos internacionales, como el de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que yo siempre digo que a mí me parece que es la Biblia contra la corrupción, porque es un instrumento universal y tan potente que fija los mínimos. Cuéntanos un poco cómo se hacen estos instrumentos y qué podemos esperar de ellos. Y luego también nos situamos en la foto, veremos la foto donde estamos, pues también bajaremos a dónde estamos en esa foto de evaluación. Cuando quieras, Ana. Bueno, molt bé, pues, moltes gràcies a tothom. Jo parlaré en castellà, però bueno, volia agrair a l'Oficina Antifrau i a Lourdes i a tot l'equip de l'Oficina Antifrau, perquè, com diu el David, és una oficina que col·labora amb la societat civil. Jo visc a Catalunya i per això volia fer aquesta representació, però ara paso al castellano porque me manejo mejor para el trabajo. Bueno, pues muchas gracias, sí, porque creo que es una combinación interesante el poder hablar de la percepción de la corrupción y el poder hablar de evaluación de las políticas anticorrupción. Creo que es una mesa redonda, un debate que no se suele tener, ¿no?
combinar estos dos aspectos. Entonces yo os voy a situar un poco. Yo trabajo para una red internacional que se llama la UNCAC Coalition, UNCAC porque son las siglas en inglés de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Este es nuestro origen y nuestro foco. Nacimos hace aproximadamente 20 años, que es cuando se aprobó la Convención, como un programa dentro de Transparencia Internacional de la Secretaría de Berlín, porque queríamos apoyar desde la sociedad civil que se adoptara una convención fuerte que permitiera ser un instrumento para después los estados poder desarrollar legislación y políticas contra la corrupción efectivas. Una vez que se aprobó la UNCAC, la convención, el trabajo de la coalición continuó con la presión y la demanda de que se adoptara un mecanismo de examen de los compromisos de la Convención. Y luego, bueno, con el tiempo, este programa fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy, que es una especie de, de spin-off o de organización que se está creando desde hace unos años en Viena como organización independiente. Ya, o sea, somos una red internacional independiente de Transparencia Internacional, pero muchos capítulos, muchas secciones de los distintos países donde está presente Transparencia Internacional forman también parte de nuestra red. Tenemos actualmente unos 360 miembros y aproximadamente un tercio están en Europa, que no es únicamente la Unión Europea, sino que más o menos correspondería al Consejo de Europa, ¿no? Los 46 países del Consejo de Europa, incluso un poco más allá. Entonces, todas las organizaciones, o sea, tenemos, digamos, un conocimiento, una capacidad muy importante que tienen nuestros miembros, que son organizaciones especializadas en la prevención y la lucha contra la corrupción. Algunas de estas organizaciones miembros son más generalistas y otras son realmente especializadas en algunos temas concretos, como puede ser el acceso a la información, o los whistleblowers, o los informantes, o algunas se centran o trabajan más cerca del sector privado, etc. Entonces, con toda esta gran capacidad que tenemos, capacidad de nuestros miembros, al tiempo que somos una organización pequeñita en Viena, buscamos incidir a nivel internacional y a nivel de cada estado. Bueno, brevemente también os explico que por qué está la sede en Viena o por qué se decidió Viena, porque allí es donde está la Secretaría de Naciones Unidas de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, que es la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, esta herramienta o Biblia, que efectivamente es una herramienta muy potente que existe para sentar las bases de lo que en cada estado debería suceder a nivel de legislación, de política y de práctica contra la corrupción, bueno, tiene 71 artículos, entonces es relativamente amplia. Entonces lo que se hace es que se examina por partes. Os voy a contar brevemente entonces cómo funciona el examen y luego ya, si quieres, vemos en España, ¿no?, lo que está pasando en España. Bueno, pues el mecanismo de examen funciona por partes, o sea, funciona en dos ciclos. En un primer ciclo se examinaron 2 capítulos de la Convención y ahora se están examinando otros 2. Los primeros que se examinaron fueron los capítulos 3 y 4, que son relativos a la tipificación de los delitos relacionados con la corrupción, el capítulo 3, y el capítulo 4 sobre cooperación internacional. Entonces, para que os hagáis una idea, bueno, son procesos que en teoría deberían llevar meses, o sea que a lo mejor en un país debería poder hacerse una evaluación en 6 meses, pero por distintos motivos están habiendo unos retrasos muy grandes y duran años. Entonces, en España, claro, se evalúa a los países, ¿no?, a los estados, porque los estados son quienes tienen las obligaciones de implementar, de cumplir con las disposiciones de la Convención. Entonces, en el Estado español pues, se realizó una primera evaluación, el primer ciclo, en aproximadamente 2011. O sea, el informe fue publicado en 2011. Y ahora, o sea, que estamos 13, 14 años después,
se está llevando a cabo el segundo ciclo, después os contaré más sobre España. Pero para que os hagáis una idea de cómo son estas evaluaciones, hay 2 países que son seleccionados para evaluar a un tercero. Entonces se escoge a un país, esto hay un sistema no sé, no voy a saber decirlo en español, pero bueno, se hace una selección por sorteo un poco y se selecciona a un país de la misma región y a un país de otra región del mundo. Estos 2 estados son evaluadores del tercero, del país examinado, o sea, se hacen las correspondencias y todo esto está establecido desde el principio de cada ciclo. En el primer ciclo España la evaluó Bélgica y Lituania, que en aquel momento no se consideraban como parte de Europa. Entonces, estos estados seleccionados envían a evaluadores que van a analizar un cuestionario de autoevaluación que rellena el propio país. El propio país tiene que rellenar un formulario muy extenso en el cual cuenta todo lo que ha estado haciendo, cuáles son sus logros, quizá también pues, apunta ya sus carencias, pero claro, se centra sobre todo en lo que ha conseguido en relación a las disposiciones que se analizan de la Convención. Llegan los países, los evaluadores gubernamentales de los 2 países asignados, analizan lo que dice el Estado evaluado y se reúnen con representantes del gobierno, de la administración pública del Estado evaluado, que luego también contaré un poco cómo está sucediendo en España. E idealmente con representantes de la sociedad civil. Digo idealmente porque no es obligatorio y es una de nuestras demandas. Entonces, se reúnen, digamos, con representantes tanto del Estado como de la sociedad civil, idealmente, que puedan afinar un poco más esa visión de lo que está sucediendo en el país y redactar un informe con el apoyo de la Secretaría de Naciones Unidas de la Oficina contra la Droga y el Delito. Y luego de ese informe se publica obligatoriamente en resumen ejecutivo, son unas 10 páginas, y nuevamente e idealmente se publica el informe entero, que ya serían unas 200, ¿no? Entre 80 y 300 páginas, que también es una de las demandas porque claro, en 10 páginas pues no, eso no es una foto realmente completa de cómo está un país, pero ya en 300 pues puedes disponer de más análisis para luego tú, por ejemplo, actor de la sociedad civil, rebatir o decir que realmente con qué estás de acuerdo y con qué no. Bueno, esto sería un poco cómo funciona el mecanismo. Ahora mismo, entonces, estamos en el segundo ciclo de examen. La mayor parte de los países han concluido el primer ciclo de examen, que aproximadamente tuvo lugar entre 2010 y 2015, y después comenzó el segundo ciclo de examen, en el cual se está analizando cómo los países implementan los capítulos 2 y 5 de la Convención. El capítulo 2 es prevención, es muy amplio y además es toda la temática en la que trabaja la Oficina Antifraude. Y el capítulo 5 es recuperación de activos. Y bueno, pues se está analizando, o sea, se lleva muchos años analizando estos dos capítulos, porque realmente el mecanismo, el segundo ciclo de este mecanismo de examen ya debería haber concluido hace 5 años y lo están posponiendo, lo han pospuesto ya hasta hasta 2026, porque no han acabado todos los exámenes, todos los países no se han acabado el examen de todos los países. Entonces, España lleva ya unos años, ya lleva más de 2 años en el proceso de examen, luego contaré un poquito más. Yo creo que lo voy a dejar aquí y después ya podemos pasar a encontrarnos más en detalles. Hablábamos de foto, pues vamos a ver las fotos. La foto del IPC y la foto de la evaluación. La foto del IPC. Bueno, por 2 años consecutivos, el promedio global del índice se mantiene sin variaciones en 43 puntos y más de 2/3 de los países obtienen una puntuación inferior a 50 a nivel global. En cuanto a las áreas geográficas, la que sale con mejor puntuación obviamente es Europa, y la que sale peor es África subsahariana.
en Europa en torno a los 60 y pico y otros 30 y pico. Este índice, este informe, el informe de 2023 que publicamos ahora en enero, fue un poco una alarma o un indicador, un indicativo importante, porque varias democracias consolidadas, que para nosotros son muchos modelos nuestros de grandes estados de bienestar, incluida Suecia, Países Bajos, Islandia, Reino Unido, registraron sus puntuaciones históricas más bajas. En cuanto a España, para ya ir viendo al tema nacional, obtuvo España una puntuación de 60 sobre 100, manteniendo la misma puntuación del año pasado, pero bajando un punto en cuanto a la posición, de 35 a 36. Es importante destacar que en los 2 años consecutivos, los 2 años precedentes, perdón, experimentó 2 descensos consecutivos, disminuyendo un punto en 2022, otro punto en 2021 y bueno, este año bajando un puesto en la posición del ranking mundial. Esta tendencia hacia el descenso, pues, durante estos 2 años, según nuestra lectura, evidencia un estancamiento y un desafío persistente para avanzar en la prevención y lucha contra la corrupción de una forma integral y holística. Y bueno, más o menos está así la foto de la puntuación. En 2019 habíamos remontado un poquito y luego hemos vuelto a bajar, pero seguimos aún lejos de la puntuación que teníamos en 2012, que es de donde podemos contar. Estancamiento que perdura y una situación global que ha generado un poco de alarma. ¿Ese sería el resumen del IPC? Podría ser un titular, sí. No necesariamente un resumen, pero podría ser un titular. Dejamos el titular y iremos luego a algunas medidas correctoras, porque Transparencia hace un día internacional hace diagnóstico, pero propone medidas correctoras. Lo dejamos ahí y vemos la foto de la evaluación. Bueno, pues como decía, España está siendo evaluada desde aproximadamente el año 2021, no se sabe exactamente cuándo comenzó la evaluación. Es una de las cuestiones, ¿no?, que pedimos desde la coalición Nunca, que son uno de nuestros grandes focos, es solicitar, demandar más transparencia y más participación de la sociedad civil en estas evaluaciones, ¿no? O sea, que ya, digamos, que mi titular de cuál es el objetivo de nuestro trabajo es este, principalmente, ¿no? Entonces, desde el año aproximadamente 2021, los expertos evaluadores de los países de Chile e Irlanda, que habían sido asignados para evaluar España, tuvieron acceso, o sea, hubo un cuestionario de autoevaluación que el Estado, las distintas instituciones del Estado central, coordinadas desde un punto focal que se encuentra ahora en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión Europea de Cooperación. Estos expertos analizaron ese cuestionario que venía propuesto, completado por las instituciones estatales, ¿no? Después ha habido una visita al país que tuvo lugar en mayo del año pasado y en la cual David participó, o sea que le podéis preguntar a él más directamente cómo fue. Nosotros lo que hicimos desde la coalición Nunca fue apoyar que fueran invitadas el mayor número posible y con la mayor diversidad posible de organizaciones y de representación de sociedad civil a esta visita. Y que no ocurriera como hace 13 años, en el 2011, cuando no se consultó realmente con la sociedad civil. También es verdad que la sociedad civil de entonces no era la de ahora, o sea, no había la coordinación y la capacidad conjunta que hay ahora y el interés o la mirada conjunta que hay por la prevención de la corrupción. Pero bueno, digamos que tampoco, o sea, ni el Estado buscó hablar con la sociedad civil, ni hubo una sociedad civil que dijera queremos estar ahí. Entonces ahora sí ha habido una visita al país en la cual los evaluadores de Irlanda y de Chile pudieron reunirse con muchas instituciones y hubo una reunión específica de 2 horas con sociedad civil. Nosotros, como digo, apoyamos por un lado al comunicarnos con el punto focal y con las
instituciones estatales y que hubiera esta invitación muy amplia, y también dimos herramientas a las organizaciones que iban a participar en la reunión para que supieran, para que conocieran un poco más la convención y para que conocieran cuáles eran sus derechos y hasta qué podían pedir y en qué aspectos se podían centrar, que básicamente son los aspectos en los que ellos ya trabajan, pues poder dar esta visión a los, porque casi todas trabajan en prevención, en recuperación de activos menos, es más difícil encontrar organizaciones ciudadanas que estén trabajando en la recuperación de activos, pero siempre prevención. Entonces, que supieran cómo transmitir a los evaluadores su visión. Y esto sucedió, por lo tanto, en mayo del año pasado, pero desde mayo del año pasado no tenemos noticias. También hubo una petición que se coordinó de todas las organizaciones que habían participado en la reunión y más allá de organizaciones que trabajan en esta temática, una petición al punto focal del Ministerio de Asuntos Exteriores de que hubiera más transparencia en cuanto a la calidad del proceso, que se publicara también el propio punto focal, o sea, la información de quién está coordinando esto en la página web del Ministerio de Exteriores, y se diera un poquito más de publicidad general a todo el proceso para que no fueran solo las organizaciones más expertas y ya implicadas en estos temas, sino la ciudadanía ampliamente quien pudiera conocer la evaluación que se está haciendo de España. Entonces se dirigió esta carta y ahora mismo, y David me puede corregir o ampliar, no hay noticias de qué va a pasar, de cuál es el estado de este informe que están redactando los evaluadores internacionales. Una vez que hayan concluido su informe, el sistema es que tiene que haber un consenso con el país evaluado. O sea, el informe que al final se publica, el informe que se considera como el informe final, es producto de un acuerdo, de un consenso entre los evaluadores y el evaluado. Por lo tanto, no se revelan grandes secretos, ¿no? Bueno, pues aún así es complicado conseguir que los países publiquen el informe final, el informe completo de la evaluación que se les ha realizado. Entonces, nuestra gran demanda, como decía antes, es, por un lado, que se dé más transparencia al proceso para que haya más personas que puedan participar. Por otro lado, que se dé más transparencia a los resultados. Esto está por ver todavía, pero esperamos que se publique el informe completo en el caso de España, porque además España acordó un compromiso por la transparencia que proponemos desde la coalición UNCAR. Proponemos a los países firmar un compromiso que tiene 6 puntos, 6 principios, y uno de ellos es se publicará el informe íntegramente. Entonces España es firmante de este compromiso, idealmente, y pensamos que respetará este compromiso y publicará el informe íntegro. Después de publicar el informe íntegro, también esperamos que organice algunas reuniones de debate, o por lo menos una presentación pública del informe en la cual estuviera invitada la sociedad civil, que es otra de las peticiones, ¿no? Que por un lado se facilite más información de todo el proceso y de los hallazgos, y por otro lado se sea más inclusivo a la hora de contar con distintas visiones desde la sociedad de cómo es cuál es la fotografía justamente de la política anticorrupción, la política anticorrupción en el país. Y el último punto que nosotros pedimos es que esto ya es una incidencia, digamos, o una acción a nivel internacional, es que en el mecanismo se incluya un seguimiento a las recomendaciones que emanan de estos informes, que es algo que no existe en este momento. Entonces hay algunos países, por ejemplo Italia, en los cuales voluntariamente, después de que el informe se publica, después de organizar una presentación del informe y de estas han sido las recomendaciones que nos hacen, estos son nuestros puntos débiles, etc., pues pasado cierto tiempo hacen nuevamente como un ejercicio de presentación de avances, de cuáles han sido los cambios y los avances con respecto a las recomendaciones que se les habían hecho. Bueno, pues todo eso, hay algunos países donde sucede muy poco,
Y bueno, pues la situación de España ahora mismo entonces sería un año después de la visita de los evaluadores internacionales sin noticias del estado de desarrollo del informe que evalúa la prevención y los aspectos de recuperación de activos por parte de España. O sea, el cumplimiento de las disposiciones de la Convención que regulan estos aspectos. Nos falta pues transparencia, nos falta información sobre el proceso y sobre los resultados, implicación, importancia de la sociedad civil para un escrutinio más público y más abierto, y también lentitud, entiendo, ¿no? Es una maquinaria muy pesada y los avances son muy lentos. Sí. Yo creo que Ana nos ha dado un buen resumen de cuáles son las fortalezas de este tipo de instrumentos, en el sentido de que son imparciales, independientes, exhaustivos, técnicamente coherentes, pero a la vez no quizás suficientemente transparentes, con no la bastante implicación de la sociedad civil y por tanto con necesidad de progresos en este sentido. Así que yo voy a trasladar un poco una visión, no sé si crítica, pero que a mí me da que pensar en los índices de transparencia. Vemos que los países ricos o los estados de bienestar siempre aparecen muy arriba del IPC y los países pobres aparecen muy abajo, lo cual nos llevaría a hacer ciertas correlaciones o ver que hay una serie de elementos que condicionan la percepción de la corrupción y que tienen que ver quizás con esas piezas del estado de bienestar, que nos hablaba del sistema de justicia, ¿no? Pero también había otros elementos. Y una crítica, que quizás no es una crítica, porque tú al principio nos decías que se puede esperar y que no de un índice de percepción, pero claro, vemos que los países esos están bien situados, los nórdicos, que siempre están ahí arriba, de Dinamarca, Suecia, y en cambio abajo pues tenemos a Nigeria, tenemos a Haití. Esos países ricos, tan bien situados y con estos maravillosos estados de bienestar, cuando operan fuera de sus fronteras, quizás no se conducen con esos estándares tan rigurosos, se relajan. Y entonces nos encontramos que cuando se dedican a comercio transnacional, por ejemplo, pues tienen un comportamiento que no tiene mucho que ver con esos elevados estándares y con esas buenas puntuaciones en el índice. ¿Nos sirven los índices de transparencia de alguna forma para blanquear ciertos comportamientos de los ricos y en cambio pues para, en fin, cierto... o simplemente no podemos esperar eso de un índice y tenemos que ir a otras fuentes para ver ese tipo de doble moral? No sé. Gracias, Lourdes, nunca me han hecho esta pregunta, muy interesante. Hablabas de foto, ¿no? Yo creo que para ver la foto lo más completa posible no te puedes centrar a escribir a solo un índice, a un indicador. Hay que revisar diversas fuentes. Como decía, no medimos percepción ciudadana, pero hay que mirar también las percepciones, los instrumentos de percepción ciudadana, como bien comentó Olinda. No tenemos, desgraciadamente, no hay una forma de medir de forma objetiva la corrupción, y yo recomiendo obviamente revisar el CPI, pero también los índices de gobernanza del Banco Mundial, el índice de riesgos de corrupción de la Universidad de Gotemburgo, es decir, de la Trace Matrix que es sobre todo para el sector privado, y toda la parte de compliance es buenísima, son indicadores mundiales. Y es curioso porque también mencionaste la parte de justicia. No sé si habéis visto el European Union Justice Scoreboard de 2023, pero es curioso porque España aparece como uno de los países percibidos por la ciudadanía con una independencia baja o muy baja, solo por detrás de Hungría, Portugal, Bulgaria y Eslovaquia. Ahora voy al tema de la doble. La interferencia política o presión por parte del gobierno se percibe como la principal razón. Asimismo, de acuerdo con la Unión Europea, España es uno de los países con menos jueces por 1000 habitantes, pero a su vez con un presupuesto de justicia por encima de la media europea. Y finalmente estamos a la cabeza de los países que sufren una mayor lentitud en la sustanciación de ciertos procesos.
Otro dato interesante en relación a España es que si bien todos los indicadores que estamos viendo ahora de medición de la percepción de la corrupción en su ámbito subjetivo, que se llama subjetivo por expertos, la ciudadana, si bien España no suele estar bien situada, nunca estamos en el top 10, sin embargo, cuando vamos a preguntas no de percepción, sino de experiencias, es muy curioso porque, por ejemplo, en nuestro último barómetro, ante la pregunta de el porcentaje de usuarios de servicios públicos que pagaron un soborno o hecho para obtener un servicio en los 12 meses anteriores, según nuestro eurobarómetro, España se encuentra de los primeros 5 países, solo superado por Suecia, Finlandia y Dinamarca. Es decir, que en experiencias, en ese punto dado, en cuanto al usuario, al ciudadano, qué experiencia ha tenido en su relación con la administración pública, salimos en el top 5. Entonces, percepciones versus experiencias, no ese es un tema, para hablar de fotos, para pensar en fotos. El otro tema que tocas, interesante, en cuanto a, hablaste de países pobres, países ricos. Yo podría decirte democracias consolidadas o con instituciones con una salud institucional, digamos, con un poco más acorde con una solidez de estado del bienestar. Podemos definirlo, ¿no?, de muchísimas formas. Es verdad que tenemos un caso interesante en CPI como es Singapur, que está lejos de ser un estado de bienestar y una democracia consolidada, y está en el top 5. Está en el top 5 de edición. Tenemos también países no nórdicos como Nueva Zelanda, que también aparecen muy antes de toda esta club de como esa parte, ¿no? De los mediterráneos. Pero bueno, que el tema de operar fuera, ¿a qué te refieres? ¿A empresas? Porque ya entonces ya en el CPI ya no entraría, porque como bien comenté, no mide el sector privado, no mide corrupción en los negocios, no mide la acción de las empresas, mide el sector público, tu estado, por dentro. Estás hablando de empresas públicas que están, ahí ya podemos entrar en un debate distinto a la hora de ver cómo ya sea SME, Sociedad Mercantil Estatal, o EPE, ¿no?, Entidad Empresarial Pública Empresarial. Ahí podríamos ver qué pasa con estas empresas públicas que sí operan más allá y a lo mejor tienen esta forma de operar. De hecho, tuvimos el caso de FX, ¿no?, por ejemplo, que entonces entraríamos pues en otro debate, ¿no?, porque hablaste de comercio transnacional. Pues ya sí el CPI no entraría a medir, digamos, esa parte. No podemos pedirle, por tanto, al índice de percepción que nos cuente que mide algo cosas que no mide, pero te lo decía sobre sí. todo, David, porque en los índices de percepción muchas veces se leen en el exterior, aunque tú muy bien nos has explicado, no le exijamos al índice de percepción lo que el índice de percepción no mide, se leen como Suecia son países no corruptos, en cambio Nigeria o Namibia son países muy corruptos. Pero luego sucede que cuando las empresas alemanas o suecas operan en Namibia o en Nigeria y pasa algo, en Namibia o Nigeria se acaba persiguiendo a los funcionarios corruptos y en cambio las empresas de los países no corruptos, y uno tiende a pensar que se comportan no corruptamente siempre y hay ese doble lenguaje de puertas adentro y de puertas afuera. Me refería a eso. Sí, y es un buen punto porque tenemos aquí dos tendencias. Uno, aquellas empresas que dicen yo quiero cumplir y tengo muy complicados hacer negocios en China, muy complicados hacer negocios en Nigeria y tengo que descartar, o descarto esos mercados para cumplir con la normativa de derechos humanos, y ahora tenemos ahora la nueva directiva, ¿no?, de debida diligencia en materia de derechos humanos para cadena de valor, cadena de suministro, precisamente por toda esta cuestión que justo se aprobó el 24 de abril. Justo 10 años antes pasó lo del Rana Plaza, que fue esta caída en Bangladesh de un edificio entero donde muchísimas personas, donde estaban grandes marcas, ahí estaba Mayo, etcétera. Y entonces tenemos las empresas donde precisamente utilizan estos recovecos y esta heterogeneidad de jurisdicciones y de cuestiones, y donde también hacen pues, un forum shopping, o hacen una, no evasión fiscal, pero sí una ilusión fiscal, donde pues eliges la jurisdicción taxativamente o fiscalmente más beneficiosa, donde yo me pueda, o sea, es decir, también tenemos como esas dos tendencias donde, y de hecho, bueno, este año se cumple el 25 aniversario justo de la convención de la OCDE para combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros, ¿no? Entonces, ¿cuánto hemos avanzado ahí? ¿Hacia dónde hemos ido?
tenemos normas de aplicación extraterritorial como es la FCPA de Estados Unidos, como es la UK Act, que se pueden aplicar en Nigeria, se pueden aplicar en China de estas empresas. Obviamente tienen que cumplir los requisitos de ámbito subjetivo y objetivo para poder entrar en esas normas, pero bueno, si son empresas muy grandes es raro que no estén cotizando en Estados Unidos o no tengan un volumen grande en Inglaterra, por ejemplo, de cuestiones. Es decir, que es difícil ya que se empiecen a escapar las empresas cada vez más de este tipo de controles extraterritoriales, ¿no? Pero es un tema interesante que nos podría dar para mucho contexto para otra sesión que dejaríamos solo. Sí. Estarían todos dormidos. Yo le quiero plantear una pregunta a Ana y luego son las 6:30, la idea era acabar sobre las 7, no quiero monopolizar más, creo que hay mucha gente, sociedad civil, pero también academia, cargos públicos, que seguro que van a plantear preguntas muy interesantes, así que te hago una última y abrimos y dejamos suficiente tiempo para las aportaciones, pero yo tengo muchas preguntas, así que si no se anima yo continúo. Ana, cuando te veía pensaba, o me tenía en la cabeza, ¿qué capacidad de influencia crees que tienen este tipo de mecanismos? Porque a veces nos planteamos la duda de a dónde hay que poner el peso. Por una parte, generar cierta persuasión para que haya convicción y se produzcan cambios duraderos y no cumplimientos formales por pura obligación, pero por el otro lado piensa, esto es como el día de la marmota y si no aumentamos la presión aquí nadie mueve fichas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo ves tú ese equilibrio y qué es, cómo si os planteáis ese dilema y por dónde hay que mirar? Bueno, las obligaciones de la Convención de Naciones Unidas son, como digo, obligaciones, o sea, es obligado cumplimiento. Ahora bien, todos sabemos que luego al final pues, hay países que cumplen con sus obligaciones internacionales y otros que no. Entonces, donde juega un papel importante la transparencia y lo que hacen los actores de la sociedad con ella es justamente en esa presión o persuasión, o sea, ambas cosas, ¿no? Yo creo que justamente en los países en los cuales hay una sociedad que demanda más transparencia en las políticas anticorrupción, también es una sociedad que demanda más transparencia en general en todas las políticas, o sea, y suelen ser, por análisis y por estadísticas, suelen ser países donde el Estado de Derecho funciona mejor. Va todo un poco vinculado, o sea, el que haya una sociedad capaz de pedir, de exigir y que a la vez el Estado sea suficientemente colaborador como para permitir esa transparencia, ¿no? como para dar esas herramientas para que la sociedad civil las utilice para poder ejercer presiones. Entonces, bueno, por otra parte está el artículo 13 de la Convención, que es el artículo que está dedicado a la participación de la sociedad civil, en el cual, o sea, digamos que es una obligación también que marca la Convención el que los Estados incluyan a actores fuera del sector público en la prevención y la lucha contra la corrupción. O sea que son un poco... Por dos ámbitos es importante la transparencia y la participación. Por un lado porque es de obligado cumplimiento y por otro lado porque además permite que las políticas que se implantan en un país estén más consensuadas y produzcan mejores resultados. Entonces, tu pregunta de hasta dónde, o para qué sirven estas evaluaciones, pues sirven para que los órganos del país hagan esta reflexión y avancen con esta mirada que por pares, ¿no? de otros países que los evalúan y que se trata de ejercer esta presión internacional, pero por otra parte es muy importante lo que sucede dentro del país y cómo la sociedad va a poder utilizar o utiliza estas herramientas para ejercer presión. Hay otras herramientas, el convenio iba a mencionar también el convenio de la OCDE contra el soborno de funcionarios extranjeros. Ahora la Unión Europea también realiza unas evaluaciones de Estado de Derecho.
está también en las políticas de gobierno abierto para aquellos países que son partes de la alianza al gobierno abierto. En fin, hay distintos mecanismos internacionales, pero importa tanto lo que sucede fuera, o sea, cómo se ejerce esta presión de querer, digamos, pertenecer, voy a decir así un poco coloquialmente, pertenecer al grupo de los países, de los estados más transparentes y más inclusivos, que funciona en algunos casos, y también está el cómo se ejerce desde dentro esa presión desde tu propia sociedad. O sea, si tu propia sociedad no demanda, bueno, pues queda un poco coja esa parte. Uniéndonos a los dos, al final uno piensa que no es casualidad que los países que salen bien situados en el ranking, los países que salen bien evaluados tienen instituciones de calidad, sociedades más inclusivas, más igualitarias, con mayor transparencia ciudadana, mayor capital social, por tanto una cosa lleva a la otra y en realidad eso es lo que nos están en el fondo contando estos instrumentos, ¿no? No lo digo a modo de conclusión, sino a modo ya de invitación para las preguntas o las reflexiones que nos hagáis, porque son 35, por tanto quería dar tiempo, aunque tengo más preguntas, así que si hay alguna pregunta, ja n'hi ha una, endavant. Bé, en primer lloc agrair a l'oficina aquesta xerrada perquè és francament interessant i els dos ponents perquè han fet una explicació que la trobo interessant també, no? Però més enllà del que s'ha exposat, que tant per part de Transparència Internacional com per l'UNCA el que es posa és l'èmfasi en el que podríem dir il·lícits penals, no? El frau, la corrupció, els conflictes d'interessos o altres conductes. A mi m'interessa un altre element que potser no es tracta tant, però que també corca les relacions entre la ciutadania i els poders públics, que podríem dir-ne està sota la pàtina del bon govern, la integritat pública, les conductes reprovables, que no suposen il·lícits penals, però que permanentment surten a la llum, no perquè hi hagi una infraestructura internacional dedicada a aflorar aquestes conductes, la qual cosa estaria molt bé perquè els donaria crèdit i objectivitat, sinó perquè ho aixequen els mitjans, ho aixeca l'oposició política, ho aixeca algun actor. Poso, per exemple, casos que ja no vull ficar en el que ha passat aquest dematí a l'estat espanyol, això ja és aquí de banda, però a Catalunya ha passat, doncs, fa relativament poc, un escàndol amb sous de funcionaris del Parlament que... No és culpa meva, Bé, més enllà de l'escàndol, el cert és que els mitjans posen de manifest que qui ho va induir és qui estava al capdavant de la presidència del Parlament, i no ha passat res. O, per exemple, a Catalunya hi ha hagut un conseller que en el seu moment va demanar, no sé si va arribar a fer-se, però en tot cas va transcendir, de demanar als subdirectors generals, que són càrrecs reservats a funcionaris, que paguessin una quota al partit. Això va ser un escàndol monumental. El govern que ara està en funcions, a tots els seus alts càrrecs i directius, els obliga a pagar una quota al seu partit, de manera que obté uns ingressos de l'administració a través d'aquella gent que nomena, i a més se'n vanta de fer-ho. És a dir, se'n vanta perquè és públic, ho diuen la seva carta financera, que en diuen, i a més ho consideren un antídot contra la corrupció. Quan dius, escolta, per mi, l'antídot contra la corrupció, per comptes de fer això, que és obtenir un ingrés de l'administració d'una manera absolutament irregular, seria que promoguessis, per exemple, una llei de finançament de partits, respecte a la qual s'ha mostrat absoluta indiferència. O, per exemple, doncs no sé, per posar un altre exemple, el càrrec públic, l'alt càrrec que reclama la dedicació exclusiva, que a més és professor associat, parla de l'administració de la Generalitat. Entre de 9 a 2 la presencialitat virtual o no, però de 9 a 2 has d'estar al despatx i està impartint docència. Això són conductes que no són reprovables, però això jo crec que tenen un efecte letal sobretot tenen un efecte de generar desafecció per part de la ciutadania. I n'hi haurien bastants més d'exemples, en podria posar d'altres. Hem tingut un conseller que sense tenir competències en l'esport ni tenir competències
en educació, en el currículum públic que va estar a Orbitorbi a internet, manifestava que formava part de l'AFA, del col·legi dels seus fills, i que formava part del club de futbol del seu poble, que dius, què té a veure això amb ser conseller d'una cosa que no és del ram, no? Ho dic perquè això, evidentment, no és cap il·lícit penal, però dona notícia de la capacitació del personatge. Vull dir, resum, les organitzacions internacionals per què no adopten un paper més actiu respecte, insisteixo, no el que són il·lícits penals, corrupció, frau, etc., els diferents tipus delictius que es poden cometre en exercici de responsabilitats públiques, sinó en tot aquest ventall de comportaments que jo crec que en molts països en són víctimes i que també tenen uns efectes letals des del punt de vista de qualitat democràtica, maduresa institucional, etc. Aquesta és la meva pregunta. Pues yo reparto juego porque he dicho las organizaciones internacionales y yo no me he sentido aludida en esta... Vale, bueno, las organizaciones internacionales utilizamos o tratamos de que las organizaciones locales utilicen el estándar que marca la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y otros acuerdos internacionales. A partir de ahí, la legislación de cada país es la que marca cuáles son los delitos, cuáles no. Allí donde no hay un delito, pero efectivamente puede haber una conducta que no corresponde con una cultura de integridad, se puede utilizar la Convención Internacional y estos acuerdos internacionales y estas obligaciones de las que hablo para poder exigir al Estado en este caso, que se adopte una legislación que vaya en este sentido, o sea, para subir el estándar. Allí donde ya lo hay, se puede pedir que se aplique la legislación en el país. Sí que hay declaraciones de intereses, otra cosa es que se verifique afortunadamente el contenido. O sí que hay una regulación de conflictos de intereses, pero otra cosa. Ahora hablo de España, aunque en este caso preferiría dejar a David, pero sí que hay una regulación y se marcan unas líneas, pero luego a lo mejor no se está cumpliendo la legislación, ¿no? Entonces habría que ver qué es lo que ya viene determinado por ley y se está cumpliendo donde no hay ley, exigir que se adopte, hacer propuestas para que se adopte y tenemos herramientas para hacerlo, ¿no? Y luego está todo el tema de la cultura de la integridad, que eso es algo que ya desde un punto de vista también personal creo que hay que trabajar y que inculcar desde la infancia y desde la escuela. Y yo creo que eso es algo en lo que se está avanzando en algunos países, pero desde luego no en este. David, sí. Yo también me reservaré luego comentario que no sea una organización internacional. Lo primero, agradecer la pregunta y la preocupación, ¿no? La reflexión, porque un poco retomando el final de Ana, está absolutamente vinculado con nuestra cultura, o no cultura, de la integridad, ¿no? Una cuestión que a nosotros, por ejemplo, nos preocupaba mucho era precisamente yendo a la parte de distinción de ilícitos penales o bueno, todo aquello que está y aquellas conductas que, si bien no están reguladas de forma por la última ratio del Estado, sí que pueden ser perniciosas o pueden tener un efecto negativo o puede ser dañino. Una de las cosas que nos preocupaba era, por ejemplo, en la ley 223 de protección del informante, que lo cual pues, solo se puede, o sea, solo te otorgan la protección. Digo, porque comentaba usted que a lo mejor no incidimos las organizaciones tanto en esto, ¿no? Pero nosotros sentimos que al menos sí que lo intentamos dentro del ámbito que nosotros sabemos que es la prevención de la corrupción, ¿no? No vamos allá, no somos una por ejemplo de ética donde vamos hacia, nos ponemos a estudiar dilemas éticos que estén desvinculados, digamos, con la parte de la integridad. Entonces, volviendo al tema, nos preocupa mucho porque esta ley te otorga la protección solo si denuncia sobre conductas que están específicamente en una lista cerrada de cuestiones, de ámbitos, es un ámbito material numerus clausus, ya estaba en la directiva, obviamente, de la limitación
de las instituciones europeas a la hora de regular, que no pueden regular materias que competen a los estados, pero invitaba a la Comisión Europea a hacer una transposición horizontal y que se incluyera cualquier tipo de irregularidad. Entonces es el primer punto, y que entonces nuestro llamamiento es que cualquier persona pueda comunicar cualquier cosa y se le pueda otorgar protección independientemente de lo que esté comunicando. Era como nuestra principal reclamo, ¿no? Y bueno, pues no es así, y tenemos que ver cómo internamente cómo vamos a pasar a superar este escollo. El otro tema es la cuestión, para salir también del tema de hard law, soft law, para tratar ese tema como una cuestión, está el tema de los códigos éticos, porque finalmente, aunque sean cuestiones que no estén en el derecho penal, como usted comentaba, terminamos regulando o autorregulando. Ha sido el caso, por ejemplo, de las empresas con la parte de compliance, que se han armado todo un programa de cumplimiento, todo un programa, unos marcos de compliance y de cumplimiento, donde se terminan autonormando y donde cualquier conculcación de ese sistema, tanto del hard law como dentro de su sistema de normativa interna, tiene una respuesta, o debería tener una respuesta, debería tener un control, debería tener una mitigación de riesgo, y creo que si bien en las empresas se está adoptando o se quiere adoptar esta cultura del cumplimiento, debemos hacer lo propio en cuanto a la cultura de la integridad, de la ética y la integridad, y a la hora de no poner, de anteponer siempre el interés público al privado, que finalmente en la serie de conductas que iba usted detallando, es ese problema de no saber anteponer el interés público, teniendo una posición donde te están confiando, ya sea recursos o ya sea un rol de poder, de capacidad, están confiando en ti para cumplir un papel, para cumplir un rol, y sin embargo no estás anteponiendo ese interés y esa confianza que te están depositando, y volvemos al tema de la confianza, ¿no? Entonces yo creo que estas dos cuestiones nos preocupan, y desde Transparencia Internacional España sí que trabajamos en ello. I jo afegeixo, si m'ho permeteu, que des de l'Oficina Antifrau també ens hem plantejat la lluita contra la corrupció, per descomptat no restringida a l'àmbit penal, sinó una dimensió molt més àmplia, i no només lluitant contra la corrupció via la persecució, que també, sinó també des del punt de vista preventiu, és a dir, no només treballem per una cultura de la integritat, sinó sobretot aquells elements del sistema d'integritat, les oportunitats, una gestió professional, el treball sobre la detecció, sobre l'anàlisi de riscos per la integritat que existeixen en molts àmbits, contractació pública, conflictes d'interès, etc., com una cosa sistèmica, interrelacionada, i que no és només, deia el David, amb l'última reacció de la persecució penal, que també, perquè en el fons és cert que l'escassa resposta ens porta a la impunitat, i això, evidentment, reforça i perpetua la sensació que tot és possible. Per tant, jo també coincideixo, crec que tots coincidim en que no es tracta només de lluitar penalment contra la corrupció, no es tracta només de sancionar o castigar, sinó també es tracta de prevenir i anticipar la resposta i plantejar-nos activament el foment de la transparència i de la integritat. Jo crec que això és una cosa que tenim, crec, integrat, com a mínim des de l'Oficina Antifrau, i aprofito per recordar que en aquest sentit, i en totes les nostres limitacions, i modestament, però que sí ens sentim una mica pils de la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció, perquè això que diu la Convenció de que es tracti estratègicament la prevenció i que hi hagi institucions que es dediquin específicament a fer això, des de Catalunya es va abordar fa molt temps i a l'estat espanyol doncs encara això no ha passat. Per tant, sí que ho tenim integrat a la perifèria, però encara trobem que hi ha un buit a nivell central. Jo crec que això també, el que fem bé o que volem fer bé, també cal posar en valor. I potser que havíem demanat allà i després potser no faig l'ordre, estaré al Alberto. Merci. Crec que no cal, que... Bueno, no sé si... No sé si voleu preferir que parlen en español, en castellano, no es igual, si es más claro, hablo en castellano y no pasa nada. Gracias por la presentación. Habéis dicho varias cosas muy interesantes, pero una, sobre todo en la que habéis coincidido, creo que es la diferencia entre
entre países que tienen el Estado de Derecho, el rule of law, ¿no? El índice de percepción disminuye, y en aquellos estados en los que el rule of law no funciona y por tanto la percepción de la corrupción es más elevada. Mi duda es, ¿esta percepción de la corrupción creéis que se debe porque en el rule of law, en los estados de derecho, hay más mecanismos que hablan de la transparencia que en aquellos que no? Pero la realidad, ¿hay algún índice que nos permita saber si en realidad hay menos corrupción en el Estado de Derecho? Es decir, menos microcorrupción, porque a mí me parece muy bien que haya páginas de transparencia, de responsabilidad, de todo esto, que todo el mundo publique sus informes, pero después, cuando preguntas de verdad, yo quiero saber qué pasa aquí en este caso concreto, que es lo de los denunciantes, ¿no? La de la protección, y esa información no se da. Ya está en mi página web. No, perdone. En su página web lo que dice es que está la información que no está, ¿no? Y claro, el problema aquí es que nos encontramos con estas, lo diré como los micromasclismas, ¿no? Las microcorrupciones que no podemos ver porque después eso dicen, bueno, si no está, solicite usted esta información de otra manera. Claro, entonces tenemos dos niveles, ya que hablamos de percepción y evaluación y la dimensión comparada, ¿no? Un nivel que es en el que no hay transparencia, no hay información, no hay posibilidad de reclamar y por tanto en realidad lo que hay es una ignorancia sobre la corrupción, y otro nivel que es en el que parece que hay mucha información, parece que todo está claro, pero en realidad no sabemos cuál es el índice de corrupción, porque lo que se mide es precisamente los medios de transparencia, no la transparencia, si no sé si me explico, ¿no? Y ahí entra mucho en juego el problema del soft law y el hard law, ¿no? No es un delito, pero es una inconsistencia con tus propios códigos éticos, ¿no? Y en realidad lo que estás haciendo es faltar al respeto a la ciudadanía y faltar al respeto a la propia organización que se ha dotado de un código ético que después no cumple. Perdón por la extensión. Pues, sí. Potser sí, agrupamos y así nadie se queda sin preguntar aquí 6 años y després. Em sumo a l'agraïment que es facin aquests debats i presentacions d'aquests informes. Precisament un dels temes que es deia és que cal implementar les mesures efectives perquè es pugui prevenir i lluitar contra la corrupció. Jo voldria saber si l'experiència que teniu les dues entitats que presenteu els informes amb el comportament dels governs respectius, com es pot aconseguir que aquestes mesures es puguin implementar de forma real. Jo recordo aquí a Catalunya que tenim l'estratègia de lluita contra la corrupció i la integritat pública, tenim els acords de la segona cimera i de la primera cimera contra la corrupció, que preveuen, per exemple, el tema de l'educació a diferents nivells de formació en temes d'integritat, que es van preveure unes actuacions, però que aquestes no es duen a terme. Ja estem fent el seguiment, però quines experiències hi ha per poder ajudar a que aquestes mesures es puguin implementar de forma efectiva? Hola. Sí, ¿se oye? Sí. Vale. Es un tema más complejo. Vamos a ver, David, he oído evasión y elusión. Sí. El Observatorio de la Unión Europea de Fiscalidad intenta que no se diferencie tanto. Me explico el por qué. Elusión sería no pagar evasión sería el no pagar y elusión sería esas políticas que se dice de planificación fiscal agresiva que la practican las grandes Apple, etcétera, Google, etcétera, y que consisten fundamentalmente en desviar los beneficios a territorios de baja tributación. Y este desvío es fraudulento porque siempre se hace una simulación. Se simulan que los beneficios van allí a través de precios de transferencia, a través de
de que las marcas se trasladan a esos territorios, etcétera. Empresas que tienen 4 personas y tienen un beneficio por cada persona. Esto se pone en evidencia desde que es obligatorio presentar contabilidad país por país. Y la pregunta es, ¿por qué no dejamos de utilizar esta diferencia? Porque al final todo es fraude. Porque si Apple tiene que pagar 500 millones y paga 20, por decir algo, que no lo sé, no lo tengo, ¿por qué no llamamos a eso fraude también? Porque al final parece que estemos diciendo, este peca poco y este peca mucho, cuando probablemente el que peca mucho está pecando mucho más que el que peca poco. Eso por un lado. Por otro lado, quería comentar ya 2 cosas muy sencillas, que yo creo que todos estos informes se dedican mucho a lo público y poco a lo privado, y a veces la corrupción no solo está en lo público, está a veces muchísimo más en lo privado. Es una pregunta que siempre me hago. Y después, por último, ya acabo, a ver, David, si no he tomado yo mal nota, dice, en España hay pocos jueces por 1000, o sea, comparativo con Europa, supongo, o con la media mundial, no lo sé, con Europa, pero tiene un presupuesto más correcto y en cambio la justicia es muy lenta. ¿Hay alguna explicación del por qué? Es decir, no tendría mucho sentido que teniendo un presupuesto razonable la justicia sea lenta y que haya muy pocos jueces. Lo digo si en ese informe se explica el por qué. Gracias. Afegim aquesta y de moment tanquem a veure si podem respondre tot. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los ponentes y hago mías también las cuestiones que han planteado el resto de asistentes porque me parecen todas ellas muy interesantes. Y a mí, quizás por ignorancia o por no estar muy puesta en la materia, me quedan 2 dudas que quería aclarar, me gustaría aclarar. En relación a la alusión que ha hecho Ana sobre el consenso del país investigado, a mí se me plantea la duda de qué ocurre en el caso de que no exista ese consenso, porque me parece un tema muy interesante que, bueno, para profundizar en ello y tener esa información es posible. Y otra cuestión que también hay muchas más, porque yo creo que es un tema que daría para mucho más, para una jornada mucho más amplia, pero por reducirlo a algo más concreto. La otra cuestión ya no es tanto una pregunta, sino una apreciación mía en lo que se refiere a la participación de la sociedad civil. A mí me parece que es un desideratum en todos los ámbitos, debería ser así, pero la realidad, o esta es mi apreciación como funcionaria pública que me lo encuentro en el día a día, es que esa participación es prácticamente inexistente, al menos en España, en Cataluña concretamente, que es el ámbito de mi competencia. Yo por lo menos en mi ámbito no lo percibo. Es más, he tenido ocasión recientemente, hace poco más de un año, de realizar un trabajo sobre ese tema y ahora no recuerdo los datos, pero eran unos índices de participación bajísimos. Cuando Cataluña, la Generalitat, abría algún proceso de participación, eran bajísimos. Y en el ámbito municipal, en algunos municipios sí que es verdad que hay más participación, pero otros también inexistente. Y luego el perfil de los participantes también es muy llamativo, suelen ser personas jóvenes, bueno, jóvenes de una edad que no llega a entre los 20 y tantos y los 40 años aproximadamente, y mayoritariamente mujeres. Estas son dos cuestiones que quería plantear. Muchas gracias. Pues vamos, ¿cómo hacemos? Pregunta a pregunta. Voy a preguntar porque mandar transparencia formal, transparencia efectiva. La primera de las preguntas la podríamos en estos términos. Vale, bueno, primero agradecer las preguntas
la calidad de las preguntas. Yo creo que en Cataluña hay una sociedad civil bastante informada, después llegamos a tu pregunta, pero yo creo que sí que hay una, o sea, que se ha evolucionado y se ha avanzado mucho en cuanto a interés, en cuanto a capacidad organizada, y el observatorio es un ejemplo de ello, de poder, bueno, al menos formular las preguntas con conocimiento y con la pertinencia suficiente. Me ha parecido muy interesante la pregunta sobre la percepción, la realidad, etc. Yo no voy a entrar tanto en percepción o lo que dicen los países que hacen y lo que realmente hacen, ¿no? Sí que os quería invitar a mirar una comparativa que nosotros trabajamos a nivel internacional, pues tratamos de, mediante la comparativa internacional, hacer elevar el estándar de todos, ¿no? Es decir, bueno, señalar, digamos, de alguna manera a quien no está cumpliendo con los estándares, al menos de la Convención Internacional, ¿no? Sino más allá, si es que ni siquiera más allá. Entonces, por ejemplo, hicimos una campaña que todavía sigue en curso de acceso a la información, centrándonos en los informes y en toda la documentación relativa a los procesos de evaluación de la UCAE. Propusimos a organizaciones en cada país del mundo que pidieran a sus estados, en virtud de las leyes de acceso a la información que podían tener los países, y allí donde no había ley de acceso a la información, pues que amparándose en los artículos, en las disposiciones de la Convención, solicitaran pues los informes finales, los informes completos de las evaluaciones, porque ya os he dicho antes que no se publican en muchos casos, así como más información sobre, por ejemplo, qué actores de la sociedad civil habían participado en las evaluaciones, porque muchas veces esto tampoco se hace público, los cuestionarios de autoevaluación, etc. Entonces, en España, Access Info Europe, que es una organización miembro de la red, realizó estas solicitudes de información y tras varios esfuerzos y varias etapas consiguieron que el informe de hace 13 años se hiciera público, el de hace 13 años, pero todavía no han conseguido información sobre el informe, no el informe sino el cuestionario autocompletado por el Estado, el actual, ¿no? ¿Qué pasa? Que para nosotros, cuando un país no es transparente en las políticas anticorrupción, en las evaluaciones de las políticas anticorrupción, esto nos da una indicación de su falta de transparencia en otros ámbitos, o nos permite inferir que probablemente tenga un nivel de transparencia o de falta de transparencia equivalente en otras políticas públicas, porque si ni siquiera en los esfuerzos de lucha contra la corrupción eres capaz de decirnos qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, etcétera, bueno, pues a lo mejor en otras políticas ya ni nos lo planteamos, ¿no? Pedir transparencia. Entonces, bueno, esta campaña está en curso, pero sí que hemos publicado algunos análisis intermedios, y entonces hemos conseguido también documentos, o sea, además de poder hacer una comparativa, es que directamente también se han conseguido documentos y esto luego lo publicamos. Y sí que esos informes amplios de 300 páginas son sólidos metodológicamente. O sea, el problema de las evaluaciones de Naciones Unidas no es que no sean buenas, es que tardan mucho, por distintos motivos, y bueno, luego me referiría a esto, ¿no? Porque uno de los motivos es precisamente cuando no llega a haber acuerdo, etcétera, entre el país y el pueblo, se pueden retrasar mucho. A mí un par más de preguntas, si os parece, meditaba sobre cómo repartíamos el juego, y quizás, Ana, si quieres dar respuesta a las otras dos, porque había tres que eran específicamente para ti, y luego, David, si quieres volver sobre alguna, pues tienes ocasión para completar. Hablábamos de transparencia efectiva y también hablábamos de implementación real, de cómo se consigue la implementación real, no la teoría, sino en la práctica cómo hacemos, y si teníamos algunas experiencias buenas al respecto. Creo que he entendido bien la pregunta. La implementación real,
yo vuelvo a lo de los dos niveles, ¿no? O sea que por un lado está la acción que se puede ejercer a nivel internacional y por otro lado la demanda en el país. Si falla una de las dos, o sea, si, por ejemplo, hay casos de, no voy a nombrar el país, pero si tienes un país al que no le importa la mirada internacional, la evaluación internacional, pues no se va a conseguir mucho. Hay muchos países muy alejados del Estado de Derecho o de las obligaciones internacionales que por otra parte han suscrito, ¿no? O sea, que hay 190 países, estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, pero no quiere decir que todos cumplan, claro. Entonces, si esa mirada internacional, sin embargo, sí que hay otros que sí que le dan mucha importancia y, bueno, con muchos matices podría decir que la Unión Europea, que también es el único organismo internacional que es parte de la Convención, además de uno de estos 190 estados parte, o miembros de la Convención, sí que los estados, digamos, de Europa tienen una preocupación por cómo son vistos en el escenario internacional y por tratar de promover más transparencia. Digo que tiene cierta importancia para ellos y para otros ya directamente no. Y luego está el cómo desde el país se trata de abajo arriba se ejerce esa presión para poder tener cambios, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, bueno, sí, voy a poner un ejemplo. Georgia, tenemos un ejemplo en el cual está un Estado al cual la Unión Europea le está diciendo, bueno, yo te voy a admitir si cumples ciertas condiciones. Por otro lado, tenemos una presión social clara de lucha contra la corrupción, de demanda de apertura, de querer formar parte de los Estados de la Unión Europea. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque por otra parte tenemos un gobierno que tampoco está respondiendo ni a lo internacional. Y bueno, parece que la sociedad civil por momentos consigue ciertos avances, pero por otro lado, pues plantean ahora nuevamente una ley en la cual la sociedad civil georgiana estaría muy machacada porque toda aquella organización que recibe fondos del extranjero se consideraría un agente que daña al país, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos un ejemplo, yo creo, de un país en el cual está viendo ambas cosas y veamos ambas presiones desde dentro y desde fuera y veamos si tienen efectos positivos sobre los órganos, gobierno, parlamento, etc. Muchas gracias, Ana, por tu esfuerzo. En respuesta, David, había un par de sugerencias que te interpelaban directamente, evasión y elusión, por un lado, y los informes en lo privado decían, bueno, ¿por qué no generamos más informes para los operadores privados? Voy directo a lo que me dices, ¿no? Damos respuesta a eso para que no se quede nada en el tintero y luego, si quieres, si te parece, completas... Vale, yo me apunto para que la devaluación y elusión, ¿no? Plenamente de acuerdo, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y no solo eso, sino que con la... bueno, en 2013 se reúnen en San Petersburgo todos los países de la OCDE, arman el Plan B, ¿no? Que es precisamente la acción 13ª, iba en relación con el Country by Country Reporting, que es este reporte público país por país de la información que tiene cada empresa en todas sus filiales y sucursales dentro de todo el mundo. Tema, cuestión que realmente pasa, bueno, una de las cuestiones es que, y de hecho se aprueba una directiva también en 2013, en el 2014, solo para el sector extractivo y bancario, es decir, que bancos y extractivos, petroleras, etcétera, empiezan a cumplir esta transparencia país por país. Viene ahora la nueva directiva que quiere aplicarse, o sea, que abarca este CBCR, que es elusión fiscal precisamente. O sea, en contra de la elusión fiscal y el traslado de beneficios, como ya comentaba, pero abarca solo a ciertas empresas de cierto tamaño y de cierta facturación. Es decir, que sí hay un agujero ahí enorme, porque mencionaba usted, claro, esto aplica el caso Google, Starbucks, Amazon, que ya los conocemos, ¿no? Como usted decía, que tengo aquí mi sede y a lo mejor tengo 20 empleados y realmente tengo mi grueso de empleados en
otras jurisdicciones, pero yo estoy declarando como que aquí tengo mi centro de actividades principal. Lo que a nosotros nos preocupaba de esta cuestión era porque son dos cosas importantes. Uno, la parte fiscal, que es donde viene el BEPS, pero el CBCR nace 10 años antes con Al Murray, que dice que también hay una parte contable importante, es decir, transparencia fiscal y transparencia contable. Nosotros hemos ido empujando por ese lado para que haya plena transparencia fiscal y contable, país por país, de las empresas. Pero termina aplicando a las multinacionales, que es un porcentaje más o menos pequeño. Entonces ahí sigue habiendo un hueco de ilusión enorme, a pesar de que ya está regulada esta parte de la transparencia. No queda muy claro bien el control y la verificación. Perdón que esto es un poco técnico, pero gracias por tocar el tema. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, ya no deberíamos casi que distinguirlo y decir la ilusión ya no es algo permisible, debería ser permisible, ¿no? Y que tiene impactos súper negativos en todos los países. Y la otra pregunta era si no hacen falta más informes para los operadores dedicados a los operadores privados, no centrarnos tanto en lo público, sino en la otra parte del bocadillo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y de hecho a mí me cuesta rastrear informes de índices de, por ejemplo, antisoborno, de cualquier a nivel mundial que se centren en el sector privado. Conozco uno que se llama Trace Matrix, que es bastante sólido, o sea, encontrar indicadores sólidos. Y yo creo que, y de hecho nosotros mismos nacimos en 2006 evaluando la transparencia, la apertura de instituciones públicas, pero no había programas directamente vinculados con el sector privado. Y cada vez más, como es necesaria una visión holística, integradora y ver a todo, y es la otra parte, la otra cara de la moneda importantísima, contratación pública para todos, a las empresas es necesario tener un seguimiento hacia el cumplimiento, hacia la integridad, hacia la transparencia, y estoy de acuerdo en que muy poco a poco, y bueno, de hecho al final de mi currículum decía, el coordinador de Foro Integral Corporativa, precisamente es un grupo de empresas que están preocupadas por esta cuestión y donde se quiere avanzar hacia ese sentido en esos programas. Entonces poco a poco, bueno, se van realizando cosas. También comentó Ana la parte de la cultura, cómo debemos centrarnos en la infancia y en la juventud. Nosotros poco a poco empezamos a tener programas también hacia la juventud, cosa que no hacíamos. Entonces requiere, y muy relacionado con la parte de medidas de implementación, ¿no? Requiere que todos tengamos una visión realmente integradora, integral, holística, porque pedimos, pero a veces cuando no lo queremos aplicar, no tenemos la capacidad, o no tenemos los recursos, no tenemos el personal, no tenemos desgraciadamente toda esa parte que deberíamos autoaplicarnos también. En cualquier caso, David, yo, mira, te voy a hacer aquí de comercial, porque yo justo me miraba hoy, preparando un poco la sesión, el informe internacional, si no voy equivocada, Travel at the Top, donde se hacía referencia, ¿no?, a todos esos problemas que tienen en los países ricos cuando operan fuera, y cómo también ahí había mucha responsabilidad, y esos informes que son menos conocidos, pero nos dan mucha información muy válida. Y alguna buena noticia, la sentencia de LuxLeaks, por ejemplo, la sentencia que daba la razón al denunciante de corrupción, al denunciante de las tax ruling, de esos acuerdos opacos de Luxemburgo con las principales multinacionales, que después de ese largo periplo y de esas penurias que pasaron, pues finalmente fueron absueltos porque se les reconoció el derecho a la libertad de expresión y a enriquecer el debate público sobre aquellas prácticas que a veces son legales, pero que no deberían serlo. Quizás, ¿no? Ahí creo que iba por ahí esa corrupción, pues ese fraude ilegal, ¿no? Estamos un poco fuera de tiempo, pero yo me gustaría la respuesta, si queréis, si nadie se nos va, tenemos 5 minutos de margen, ¿sí? Pues cerramos con, si os parece, con aquellas dudas sobre los consensos del país investigado muy brevemente, y alguna reflexión quizás sobre la inexistente participación de la sociedad civil. Bueno, aquí como hay mucha sociedad civil, pues quizás una reflexión sobre la participación de la sociedad civil, sobre cómo podemos mejorar, muy rápido quizás, ¿no? Para pues te paso la palabra a ti, Ana, que me decías que no me han dado, pues ahora te paso la palabra a ti, y David, tú cierras con esa reflexión, ¿te parece? Pues mira, yo tengo un comentario
comentario también completando lo que ha dicho David sobre el sector privado y la falta todavía de trabajo en ese ámbito, que sí contamos con algunas palancas. Se han mencionado un poco la contratación pública, por ejemplo, o el conocer la titularidad real de las empresas. O sea, son dos ámbitos, por ejemplo, en los cuales ahora hay bastante interés, ¿no? Algunos retrocesos, que no voy a alargar, pero sí que hay bastante interés por ello. Y, por ejemplo, con la titularidad real, la transparencia de la titularidad de las empresas, ha habido 2 resoluciones de Naciones Unidas, una en diciembre pasado, en el 2023, y otra en el 21, que abogan por que se hagan públicos los registros para todo el mundo de quiénes son los beneficiarios, los titulares últimos de las empresas. Y en algunos países incluso esta información se vincula con las empresas que se quieren presentar a concursos públicos, a contratos públicos, en Eslovaquia, por ejemplo. Y eso es muy interesante porque va cerrando esos agujeros negros que quedan de prácticas ilícitas o no tan ilícitas, pero desde luego donde se pierde dinero que debería ir, fondos que deberían ir destinados al desarrollo de un país, ¿no? De una población. O sea, la participación me parece un punto, un tema muy importante para cerrar la jornada de hoy. Bueno, yo tengo tiempo, si queréis que podemos debatir más y hablar más, pero sí que creo que es una pata que falta. O sea, he dicho que es verdad, la sociedad civil catalana está bastante preparada, más que otras, vamos a decirlo, pero yo creo que falla, por un lado, el que no se fomenta tanto desde las instituciones. Y entonces, claro, la participación ciudadana la hacen organizaciones que necesitan contar con los recursos para poderse formar, para poder ser más grandes, para poder no ser solo algunas personas que se dedican, o sea, que tienen, digamos, que su trabajo consiste en ello, y también la realizan los ciudadanos en general. Y para eso hace falta que tengan acceso a la información, que sepan qué está pasando. Entonces vuelvo a lo de las evaluaciones y que no se conoce el calendario, que no se sabe cuál es el estado de la evaluación, cómo intervenir, cómo decidir, etc. Entonces se tiene que disponer de información. Si eres un ciudadano X, que quiero participar en la lucha contra la corrupción, bueno, necesito información sobre los mecanismos a mi disposición para hacerlo. Y necesito recursos y necesito que desde el Estado se fomente más, desde las instituciones que tienen recursos, que se fomente más la participación, o sea, que se creen esas oportunidades y que se den más recursos. Y ello además recuerdo que es una obligación para los 190 países que son parte de la Convención contra la Corrupción. El artículo 13 dice que tienen que destinar, tienen que hacer lo posible por facilitar la participación de su sociedad, de actores fuera del Estado, en la lucha contra la corrupción y la corrupción. Bueno, gracias. No quiero cerrar sin antes agradecer por todas las preguntas. No sabíamos si iba a haber asistentes e interés después del diluvio universal que hubo hoy, y se agradecen un montón, y me encantaría dedicarle media hora a cada pregunta porque han sido realmente interesantes. Quería cerrar, para no dejar tanto algunos huecos de cuestiones que han planteado. Bueno, primero por la que comentabas y preguntaba la compañera de la sociedad civil. Nosotros sí que sentimos que no hay demasiados espacios ni demasiada receptividad muchas veces, y por eso arranqué agradeciendo también la receptividad y la recepción de la Agencia Antifraude. El jueves pasado estuve en la Agencia Andaluza, y también como que cuando estamos en este ámbito, en nuestros ámbitos de actuación, pues somos más o menos más cercanos, tenemos más. Pero es verdad que, por ejemplo, no sé si conocéis el instrumento Pactos de Integridad, que muchas veces nos reunimos con organismos de contratación, con autoridades, etc. Y es un instrumento clásico de acción colectiva, es decir, donde hay una participación de la sociedad civil, de las empresas y de la administración
donde se acuerdan una serie de compromisos de cumplimiento de cara a que un contrato cumpla con todas la normativa de transparencia, de integridad, etc. Y un elemento de participación finalmente. Y obtenemos, la verdad, respuestas muchas veces bastante poco receptivas en ese punto, que a lo mejor en otros países planteas el tema de no solo gobierno abierto, Estado abierto, Parlamento abierto, y aquí es como que no es algo que esté mucho en nuestro día a día, ¿no? Entonces yo coincido un poco con la compañera de que estamos todavía un poco en pañales en ese punto. Nosotros lo sufrimos más de cara a veces querer dialogar, ¿no?, con las instituciones. Pero bueno, es importante y interesante que desde vosotros también que tengáis esta reflexión, me parece súper bonito. Y ya, bueno. Yo creo que sí, porque ya estamos definitivamente fuera de tiempo y ahí las crítiques, però també el to positiu, perquè, com ja s'ha dit, a vegades fa més soroll un arbre que cau d'un bosc que creix. I jo crec que aquí també hem vist una mica herba que creix i això ens complau molt i ens ajuda també a seguir pancant. Moltes gràcies i a veure si ara segueix el diluvi universal, no sé, a veure què ens diu. Moltes gràcies.